Bueno, empezo eu disparando a primeira pregunta, pero a clave está aquí que participedes vos. Non hai micro, pero a sala é pequena, vos levantades a man e facemos a pregunta tanto a toda a xente da mesa como a quen prefirades. A pregunta é unha mágoa que non este aquí María de Coruña. A verdad, falar de lixo, de xestión de lixo, de xestión de residuos a nivel local, autonómico ou estatal sempre é un tema polémico. Moitas veces utilízase de xeito injusto como unha arma arroxadiza política. Se falar de lixo pois é polémico, falar de taxas e de impostos pois tampouco é unha cousa que sexa moi divertida de cara á cidadanía, non? A mí me gustaría saber, sobre todo isto centrado tamén en Miguel e sobre todo no eido local, cal identificades vos que é a barreira máis grande a hora de implantar políticas relacionadas coa xestión de residuos, coa imposición de tasas fiscais, ambientais, etc., tendo ademais situándonos que dentro, por exemplo, de 6 meses vai haber unhas eleccións municipais. Bueno, yo creo que toda la fiscalidad, algo dije aquí, local, el problema más grande que tiene es, sobre todo cuando se trata de subir, es realmente que al aprobarla los plenos o en las mancomunidades, las asambleas, que son los órganos plenarios, pues se entran a valorar criterios que no son solo técnicos, sino que son políticos o son de oportunidad política. Incluso vemos que grupos que defienden que a nivel estatal se suban los impuestos, después en el Pleno pues no están de acuerdo, por muy evidentes que sean las carencias que tiene el servicio, bueno, pues por motivos que sean. Entonces, yo creo que, y ya no digamos en otras entidades que no son los ayuntamientos, como las mancomunidades o los consorcios ya están, sería importante reflexionar y ver qué órgano es el que tiene la competencia para fijar las distintas imposiciones, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en las mancomunidades, que es algo que vengo arrastrando experiencia, es prácticamente imposible mover nada que sea, bueno, que tenga que ver con cobrarle a los vecinos. Es decir, entonces, claro, ahí yo creo que sí, y eso para mí es causa, en muchos casos, de su fracaso como fórmula asociativa, porque claro, realmente, si se crea una entidad que es supralocal, no es para discutir de cuestiones políticas, que si el rey no sé qué, o que si el paro no sé cuánto, que si no sé qué pasa en no sé qué sitio, sino que yo creo que eso tiene que estar muy ligado realmente a una gestión, bueno, por supuesto, con una junta política rectora, que es la que tiene la legitimidad, está claro, que dé unas estrategias, pero después que esa gestión esté soportada sobre todo en criterios técnicos, porque si no es muy difícil avanzar. Entonces yo creo que ahí habría que reflexionar sobre eso, sobre quién tiene la competencia, porque creo que la barrera más grande está ahí. Además, vemos que incluso cuanto más, mi experiencia es que cuanto más avanzan los mandatos y las legislaturas, por una serie de dinámicas que se producen incluso dentro de los propios grupos políticos, más difícil es tomar acuerdos de tipo impositivo, de tipo medioambiental, o de tipo, bueno, al principio, bueno, pero después prácticamente es imposible. No, opinión coincido plenamente con Miguel. Eu creo que a voluntad política é a chave de todo, punto. Non vexo máis alternativa. Pero si me gustaría, para abrir un pouco o debate, preguntarvos a vos, temos aquí xuntiños a certa representación de concellos galegos, que barreiras vedes na práctica para poder decir no próximo pleno, bueno, ou cando sea, oi, mira, queremos facer algo na mellora da xestión do lixo a nivel fiscal, dentro do que leva medidas acopladas, evidentemente, como pode ser, tal vez, un cambio nas modalidades de recollida, etcétera, etcétera. Ainda que sean tímidas, que pensades? Non sei, alguén que poda... Entón non hai debate.
pero credes, por exemplo, na miña ponencia poña unha serie de preguntas, non sei se chegastes a plantexar nos concellos, mira, para min isto resulta un problema, para min isto requiere unha solución máis axeitada, para min a fiscalidade o considero unha ferramenta que pode axudar, quero facer partícipe máis a implicación na poboación, que non sei se é habitual isto. O sea, un medidor generalizado a subir os impostos. Eso da igual que este gobernando. Pero podes baixar. Podes baixar, pero sí que es verdad que todos queremos ter servicios, pero non queremos pagar máis. Ese é o problema. E cando protesas, pois unha pequena subida, porque tiene que ser, xa xente votos a se cuenta. E sobre todo en concellos do rural, de poucos habitantes como o noso. En Canarias, podes decir? De verdade. É complicado. É complicado. Que, bueno, todo a favor de que se queremos ter cosas mellores, hai que poner un pouco da parte de todos. Non é posible. No, a resposta á pregunta é dígalle que ninguna, cuestión de vontade política. Nos implantamos a bonificación haberá uns 10 anos sin maior problema para aquelas que estaban usuarios, contribuintes, que fagan compostaxe doméstica e máis que se paren o amarelo. O resultado sin maior inconveniente. Agora ben, eu que voto en falta é que a administración autonómica, de alguma maneira, os concellos que o fagan, os debe ir ao xeito. Porque nos atopamos xusto co contrario. Atopámonos como hai concellos que non lle cobran a taxa aos seus vecinos e ainda por encima a administración autonómica lle estén dando tamén para recoller. A mí iso parece injusto. Mira, eu traballei nun concello que estaba dentro do Consorcio das Mariñas, bueno, Miguel Sandá conoce o tema, e saiu do consorcio única e exclusivamente porque tiña un compromiso político de baixar o recibo da basura do lixo, non de mirar a xestión que se disfrazou deso, non, pero basicamente era o compromiso político de baixar o recibo. E saiu do consorcio e está levando a política, digamos. O sea que... É un tema coñecido ese. Sí, sí. Pero, bueno, é unha verdade, é dicir, bueno, políticamente, evidentemente, ven de baixar un recibo, non? Claro, pero, bueno, detrás ten que haber unha serie de medidas que intenten igualar para, evidentemente, non perder cartos, ou facer sostible o modelo, senón, a larga, será ineficiente. O estudio de custos demostraba que se perdían 400.000 euros ao ano con esa nova tarifa. Non podemos. Bueno, creo que hai quizáis pouco interés, ¿no? Porque, bueno, estas son tamén unhas jornadas organizadas pola FEGAM, non sei como se traslada a comunicación, pero creo que hai pouquinhos representantes de concellos, non? Só xa quere liquidar tamén. Realmente, sí, isto é cuestión de vontade política, porque entre facer nada e facelo todo, podemos facer unha chea de cousas. E o tema dos cartos é un pouco un impedimento, porque agora mesmo hai unhas, se levan creo que 3 anos, que dende o Ministerio dando subvencións para facer proxectos de compostaxe caseira e comunitaria, e case ningún concello galego pidiu esos cartos para facer nada. Por lo tanto, o sea, nin cartos siquiera, tal que será unha excusa. Agora hai esos cartos. Por lo tanto, é cuestión solamente de querer. O sea, a miña opinión, vamos. Eu casi vou un pouco máis alá, non? Aproveitando que temos aquí a Ignasi, digo, a min casi me dá un pouco de vergoña poder decir, home, temos exemplos en Cataluña, temos exemplos no País Vasco, exemplos exitosos, non? Por lo menos, sí. Pero, bueno, hai algo, non? Hai algo máis que o que estamos a facer nós. Que pasa? O sea, porque non somos capaces de trasladar o coñecemento, de trasladar iniciativas, de ver esa vontade, non? Sempre me queda ese punto aí. Sí, bueno, espera, Marta, que estaba... Quería decir unha cousa varias, porque é complicado o sistema.
querer, estamos poñendo unhas condicións que temos que apretar, que non as vai por agora Bruxelas, non? Senón, ao final, é dicir, se queremos, o que temos é que agarrar e articular, pero non desde os concellos que non son os que teñen as transferencias, porque isso é moi fácil, porque tanto aquí por máis veces. En este caso, teníamos que agarrar con a tasa única para compensar unes por dos outros, porque senón é imposible. Eu penso que é imposible, é que se na Coruña, ou Vigo, ou as grandes cidades, Orense, ou calquera, comparado con un pueblo rural, tenemos que poner un precio único e unitario de todo, para que todos contribuyamos, senón non chegamos. O resto é a miña opinión do sistema. De votar para a política, sí, pero a política non a nivel de concellos, senón mirar para arriba. Sí, un pouco na línea do que decía Steven, porque sí que hai experiencias que funcionan, onde hai valentía política en Cataluña, en Euskadi, como decía María, empieza a haber centros aquí en Galicia como o Concello de Allarín, San Sadurniño ou o proxecto Revitaliza da Diputación de Pontevedra, que se basean precisamente en ter un proxecto, entender cal é a problemática dos residuos e poner en práctica, non, con esa valentía política. Que pode estar ocurrindo no resto dos concellos un pouco a mostra do que hoxe hai aquí e que hai pouca representación deles, e que non teñen esa información. Entón, eu aí, a parte da responsabilidade dos concellos, falaría tamén da responsabilidade da Xunta, que nos sigue achegando información sobre os envases, sobre o Sogama, pero non se fala do esencial, o que pode mudar as tornas e facer que consigamos esos objetivos que son para 2020, 2023, que é centrarnos na compostaxe da materia orgánica a nivel caseiro, comunitario e pequenas plantas. Creo que ese é o gran fallo que existe, valentía política a nivel local, pero por suposto tamén a nivel da Xunta, transmitindo cales son as experiencias boas, que ten que ser o camiño e ponendo as herramientas para chegar aí. Vamos ver. Eu teño unha cuestión que hai un principio, digamos, que debemos afrontalo ao marxe xa do propio deste, como está o concepto dos responsables que estamos nos concellos, que son de Carballo. Hai un principio que é a justicia fiscal, que hai que pagar todo o mundo. Nós temos unha experiencia, vou dar un dato inicial, na xestión do lixo en Carballo, e vou dar un número que, a cuantía, temos unha cuota domiciliaria, sen entrar na comercial. No casco urbano, temos o 60% da poboación no casco urbano, a cuota son 64 euros, e no rural, que é o 40% da poboación, son 51 euros. A diferencia está en que un ten recollida 6 días á semana e outro ten 2 días á semana. Digo eu, o tema da justicia fiscal que pague todo o mundo, non? Conseguimos un coste de ingresos, estamos, números redondos, son 1.500.000 euros ao ano, os cuales mitad é para a concesionaria, que fai o servicio, e mitad para a xestión, para o Sogama, máis ou menos pagan as servicios. E con ese porcentaxe de gasto e tal, estamos en 1.400.000 euros que recaudamos, e demos pasos como foi os censos, os padróns de recollida, que se aplicaria a todo aquel que teña un piso, que ten dous, vive nun, no outro piso cobre sin tamén, porque o servicio sí que ten que depender desde a pé da porta para poder fazer. Tuvo reacción de todo tipo, pero a prioritaria e esencial foi de todos os ciudadanos que estaban pagando polo seu, viron que o veciño pagaba polo que tiña, se tiña 2 viviendas, pagaba polas 2, e non unha reacción de, digamos, de rechazo. A ciudadanía como tal o que agradece moito é o servicio. Si antes unha das cuestións falabas do tema da limpeza, se prestas un servicio de calidad, o mellor posible, todo é mellorable, e os contedores están limpos, e as recollidas son puntuais, e non hai os contedores non están que se botan por fora, todo eso, a xente se agradece. E é crear esa cultura de que non é un problema económico, senón que é un problema de servicio. Entrando xa na propia... Eso referido á fiscalidade, que non é reacción a xente se fizer un bo servicio.
En canto a medidas, digamos, para a reducción, planteaban aí, sí que é un reto difícil, non? Difícil conseguir que cada un dos veciños participe no seu aporte, facendo selección de residuos, os cuales hai que poñerlos en valor e valorizar, porque parte dos residuos teñen ese aporte. Sabemos que se conseguimos un bon selección, o amarelo non ten rechazo, ten unha compensación, xa non é que non teña o costo. O costo é bastante elevado que ten Sogán, é dicir que non vexo porque para metelo no vertedoiro da Areosa nos cobran tanto a tonelada de xestión. Eso sí que é un tema que trascende aquí para que vamos plantear, que é moi caro, parece moi caro. Pero, aparte de eso, queda a situación de que o que tens que ir facendo é traballando constantemente, que non pode ser un día do medio ambiente, non un día da selección de residuos, ten que ser constante esa acción que temos que fazer dentro dos concellos. E non nos quita votos, cobrar o xusto non nos quita votos. Ao contrario, hai unha sociedade que, en termos de que os servicios temos que pagalos, non é contestataria. Eu só quería aportar unha reflexión e despois fazer unha pregunta. Os concellos non é que teñan fondos limitados. Todo o mundo debería de saber o que costa o servicio, a recollida, o transporte, máis o tratamento, máis a eliminación. E casi seguro que todos os concellos saben o que lle custa. Pero cantos teñen repercutido eso a tasa? Cantos cobran o custo do servicio ao veciño? Porque, claro, a tasa pode utilizar como ferramenta política, moitas veces se fai. No consorcio, cando éramos 9, alá por ano 2003, e xa se habían aportado os padrós de todos os concellos no ano 2001, detectábanse ineficiencias en torno ao 40% do padrón. Entón, o traballo do consorcio foi actualizar ese padrón. Como tiñamos unha xestión conxunta, ninguén se oponía a que esas actualizacións de padrón foran no seu territorio sempre cando se fixera tamén o resto. Vamos a poñer o padrón ao día para os 9 concellos do consorcio. E unha vez feito isto, todos íbamos en igualdade de condicións. Cal era o problema? No ano 2004 existía un déficit de 2.500.000 euros no consorcio. E cando se preguntaba quen debía de pagar esos 2.500.000 euros, pois había voces que decían os que xeneraron o déficit. Outros decían unha fórmula como se está utilizando, o consorcio de consorcio, pero podría ser mancomunidade. Nesta fórmula mancomunada, paguémoslo entre todos. Hai algo que non está funcionando ben. A miña reflexión aquí sería a seguinte: se todos poñemos os padróns ao día e non nos facemos trampas, o que custa o servicio hai que repercutirlo na tasa, porque senón estamos utilizando, digamos, a basura como unha ferramenta política. Pois, eu son mellor que os meus veciños porque lles cobro menos. Ese non é o objetivo. O objetivo sería saber que a ti te custa menos o servicio, non que ti lle cobres menos os veciños. Sabemos a día de hoxe cantos concellos individualmente ou agrupados repercuten o 100% do custo a tasa. Home, 8 sí, non? 8 polo menos sí. Sí, que vivo dentro, sí que me... sí. Que ocurre? Que eso parecería sensato. Parecería sensato. Le decimos que ningún, aparte, penso que sí, non? Algún... Yo estuve viendo para esta charla la única información que hay disponible, que es la de rendición de cuentas en la página del Tribunal de Cuentas, que ya es manifiestamente mejorable el manejo, porque se tarda en pasar y no viene tampoco con mucho detalle, pero bueno, en aquellos que sobre todo tienen un servicio externo, que es como es una partida presupuestaria solo, y realmente de todos los que vi, solamente, y es información de la página del Tribunal de Cuentas, solamente el de Cambados, que tiene una tarifa de 92 euros por la vivienda, tenía el coste del servicio cubierto. El resto de los que vi tenía el 70, el caso de Caldas, ni Pontevedra siquiera con esas tarifas, por lo menos, claro, ahí hay que hacer reserva, porque igual hay gastos que los han traído de otros ejercicios, o sea, ya habría que diseñar por lo miudo. Entonces,
nos da una aproximación, pero ni siquiera Pontevedra, por lo menos en el 2017, la partida de recogida y transporte más lo que pagaba Sogama era inferior a lo que pone la liquidación que recauda de la tasa. Era notoriamente superior a lo que recauda la tasa. Entonces, todas las que vi, salvo el de Cambados, ninguno cubría el coste del servicio, el 40, el 50, el 50 y pico. No lo he traído porque, ya digo, es incompleta la información, pero bueno, es muy orientativa, porque claro, hay gastos que vienen de ejercicios anteriores o reconocimientos de crédito y como no lo detallan, pues no puedes saber con toda solvencia qué costes son, pero bueno, sí que te da una idea aproximada, muy aproximada y no, ya digo, no llegaba. A pesar de que hay tasas ya de 80 euros y 85 euros, o sea, es que eso, claro. Yo quería añadir un par de comentarios a raíz de cuestiones que se han ido comentando. Por un lado, sobre la dificultad, ¿no?, de avanzar en estas cuestiones que tú preguntabas, ¿no? Hay una barrera adicional en la cuestión de las ordenanzas fiscales que no se da para ninguna otra política ambiental municipal, que es bueno, que básicamente hay que aprobarlas con el cambio de año, ¿no? Y que probablemente el año en el que se dan las elecciones, tanto por el calendario que precisan la aprobación en relación al calendario de constitución de los municipios, no da tiempo, y el año antes de elecciones seguramente es un tema que nadie quiere poner en la agenda, ¿no? Con lo cual, a la práctica, normalmente cada legislatura solo tiene 2 días en los que tú vas a poder dar este cambio, ¿no? El 1 de enero del año elecciones más 1 y el 1 de enero del año elecciones más 2, ¿no? Esto es un poco 2 sobre 1000 y pico, no es que sea, es un poco falso este argumento, ¿no? Porque obviamente hay una planificación asociada que lo puedes hacer coincidir bien, pero qué duda cabe que es una barrera adicional, ¿no? A diferencia de un modelo o de una campaña o de, qué sé yo, o de una inversión que la puedes hacer en otros momentos, el tema de las ordenanzas tiene esta barrera adicional, ¿no? Que simplemente es algo a considerar en la planificación, más que tomarlo como una barrera insalvable, ¿no? Por otro lado, también quería comentar la cuestión de la escala adecuada para la aplicación de las medidas, ¿no? En algunos países se ha visto que el pago por generación y otras medidas, otras mejoras en la gestión se han dado cuando a una escala superior ha habido o normativa o incentivos potentes, ¿no? Es decir, una comunidad autónoma. Bueno, esto lo vemos en Cataluña también, no he traído hoy el gráfico, pero al año siguiente, a partir de cuando se implementó el canon de residuos, el impuesto sobre el vertido de residuos, que empezó siendo de 10 euros por tonelada, ahora, como decías, de 35 y el año que viene es de... No, ya está en 41, me parece, y el año que viene 47. A partir del año que viene, del año siguiente, se observa como el número de municipios que implantan la recogida selectiva de la orgánica crece muy drásticamente, ¿no? Y yo lo he comentado más de una vez, nosotros hacíamos estudios de implantación de la recogida puerta a puerta antes del canon y después del canon, y antes del canon, por lo general, pasar a adoptar una recogida selectiva puerta a puerta era más caro que no hacerlo, y después del canon, y ya no digo hoy día, es mucho más barato, ¿no? Consecuencia, pues se alinean el mensaje ambiental y económico y la gente, por razones económicas, toma decisiones que son sabias ambientalmente, ¿no? A diferencia de lo que pasa si el marco no está alineado. Es decir, que vendría muy bien que a nivel estatal o a nivel autonómico hubiese señales claras y en particular señales fiscales claras, porque harían que algunos de los problemas que estamos viendo se desvaneciesen y desapareciesen solos, ¿no? Porque hacer mejor las cosas a nivel local repercutiría en menos costes. Y eso debe ser un argumento para pedir a la Xunta y al gobierno estatal pues que hagan su parte, que no es de recibo no hacerla, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que decir que bueno, cada cual tiene la responsabilidad que tiene y también es una excusa no hacer nada a nivel local o no hacerse suficiente porque la comunidad autónoma no está a la altura. Bueno, pues que cada palo aguante su vela, ¿no? Y sería mucho mejor que todo estuviese alineado
y espero que lo que viene de Europa, que España tiene que transponer, que luego las comunidades autónomas tienen que responder de algunos de estos objetivos europeos, porque la Ley de Economía Sostenible permite que las sanciones que España recibirá, sean trasladadas a las comunidades autónomas responsables, que esto se vaya alineando. Pero aún así, pues desde el ámbito local hay margen de actuación, haga lo que haga el de arriba, ¿no? Bueno, buenos días, tengo un par de preguntas. La primera era sobre los costes de la recogida puerta a puerta. Entiendo que puede haber mucha casuística, pero ¿qué relación tiene con la recogida por ejemplo, que sea mucho más alta o más alta? La segunda pregunta, por ejemplo, si yo en una ley de muchos países de Europa no hay una recogida diaria de residuos, no cambia cada 2 o incluso cada 3, incluso bueno, en el anterior. Entonces, ¿hasta qué punto eso se puede trasladar aquí? Y creo que igual ha sido una forma de reducir los costes de recogida, porque parece obligatorio que los residuos se tienen que recoger todo lo que hay. Vale. A ver, sobre la pregunta primera, no te voy a poder dar cifras, creo, pero no te las puedo dar porque depende mucho del contexto, ¿vale? Como decía hace un minuto, nosotros hacíamos estudios de viabilidad de la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta en Cataluña antes del canon y después del canon, y por un cambio legal que entra en vigor un cierto día, pues los números cambian, porque a partir de ese momento la generación de resto te cuesta más de tratar y por tanto, pero en grandes líneas lo que pasa que es con la implantación de la recogida selectiva puerta a puerta, pues que los costes de recogida te aumentan y los costes de tratamiento te disminuyen, ¿vale? Y los ingresos te aumentan también. Si este balance es positivo o es negativo, pues depende bastante de cuál es el modelo de partida, modelo de recogida de partida, en el sentido de si ya tienes o no tienes recogida en quinto contenedor, por ejemplo, o de si estás recogiendo todas las fracciones diariamente o no, en la línea de la segunda pregunta que hacías. O de cuánto cuesta gestionar una tonelada de residuos en el vertedero o en la incineradora, ¿no? Todos estos elementos son los que condicionan que al final el balance sea positivo o sea negativo. Digamos, si los precios de tratamiento de la fracción resto son los que deberían ser en un país moderno, casi siempre el balance es positivo, es decir, bajas costes, pero como sabemos que esto no es así aún en muchas partes, pues depende. Lo de las frecuencias que comentabas, pues efectivamente, es cierto que hay unos condicionantes climáticos que sobre todo para la fracción orgánica y lamentablemente para la fracción resto, precisamente porque tiene mucha fracción orgánica, condicionan que en España o en los países cálidos haya más frecuencia. Pero en países como Alemania o como otros de más arriba, donde además las recogidas puerta a puerta son muy habituales, no es raro que algunas fracciones sean recogidas en los hogares quincenalmente o mensualmente, o bimensualmente. Con el pago por generación. Uno implantó el pago por generación, el primero, en 2003, implantó el pago por generación simultáneamente al puerta a puerta, en el mismo día hicieron los dos cambios y a pocos meses de las elecciones hubo un cambio de gobierno en las elecciones y decidió eliminar el pago por generación, no el puerta a puerta. De los otros 15, algunos han introducido variaciones respecto a cómo lo implantaron inicialmente, pero todos siguen teniendo el modelo de pago por generación. Y de los municipios puerta a puerta, que antes decía hay más de 200 en España, la gran mayoría de los que lo implantó lo sigue aplicando. En Cataluña, que es donde están 150 más o menos de estos 200,
ha habido 3, 4 que yo conozca que lo han revertido, o sea, que implantaron puerta a puerta y lo quitaron, normalmente asociado a temas pues, políticos. Donde ha habido una reversión más generalizada, lamentablemente, fue en Guipúzcoa, por la fuerte polémica que hubo entre partidos políticos a tenor de, o digamos, ligado con el tema de la incineradora que se está construyendo en Donosti, y ahí sí un porcentaje importante de los, había de 30 y pico, igual quedan 10, pero en el resto de España es un sistema que está para quedarse, creo yo. Y vamos a ver muchas más implantaciones. Benito, antes decías que o sistema que estaban facendo agora as campañas que non era de todo efectivo, pero que en cambio había ejemplos de outras campañas que estaban funcionando mellor. Era por si nos puderas dar algún ejemplo. Ejemplos concretos, bueno, hainos, pero, a ver, por non me apelidos, non sei que hai campañas, teño coñecemento no norte de Italia que funcionan bastante ben. En outras partes do territorio español, a nivel mancomunidade, sei que en Navarra, por menos tratan de outra forma o tema das campañas, é máis en proximidade, atenden máis ao que é esa percepción do cidadán cara a que precisas, como te sintes co sistema de recollida, participarías activamente, quero dicir, é máis a carta, esa campaña, que non podes lanzar unha cartelería, por decir un exemplo, e poñela nos locales da vila ou da cidade. Con eso quería dicir que, a ver, as campañas normalmente son xenéricas, é dicir, eu sempre poño un exemplo, a mí un anuncio que vexo na tele, onde non me sido identificado, me dá igual, non o escoito. Non o escoito porque non o percibo como meu, non? Por exemplo, sin embargo, a campaña esta recente de tráfico, que máis que menos pode estar horrorizada ou non, pero a todo o mundo lle entrou, sí ou non? Entón, quero dicir, aí te ves reflexado porque che pode pasar a ti. Entón, a pesar de ser xeralista, vai un objetivo concreto. O que criticamos, tamén dende o LIR en algúns posts que temos, é que esa execución de campañas debería ser ter en conta esa percepción que quere ter a poboación. Esa percepción que quere ter a poboación. É dicir, un mensaxe claro, non difuso, que non nos conten eso, que o mar é azul e o ceo é moi bonito, senón, vale, ainda que sea crudo, isto como se ataca? Porque senón nadie se vai a sentir identificado coa problemática. Entón, creemos que esa é unha cousa que hai que variar. De feito, no LIR estamos preparando un taller próximo tamén, que non sei se acabaremos facendo en Barcelona finalmente, sobre a eficiencia das campañas de comunicación en materia de residuos. Entón, vamos a escoitar a profesionales do sector e a xente que non ten nada que ver. Por exemplo, a miña nai, chegalle a mensaxe do que ten que facer, que se quere dela, vai participar non, parecelle caro barato isto, esta campaña que está escoitando na televisión lle di algo, ou realmente requiere outro tipo de información. Ese tipo de cousas vamos a analizalo, que creo que, me atrevo a decir, que creo que nunca se fixo en España, porque, bueno, se dá todo por feito e xa está, e nos vamos a traballar sobre eso, logo vamos a sacar unha especie de dossier, coas conclusións, bueno, temos que ser tamén de interés. Bueno, temos tempo para un par de preguntiñas máis, reflexións, sugestións, comentarios. Eu quería facer unha reflexión despois de todo o escoitado ata agora. Creo que cada concello sempre tendemos a botar as culpas ao estamento superior, non? E está claro que na xestión de residuos o primeiro que ten que ser consciente é o propio concello, non? Para min a metodoloxía e o plan revitaliza da Diputación de Pontevedra é un exemplo a seguir por todas as diputacións da provincia, ou digo, da comunidade autónoma. Creo que tiña que haber unha maior implicación tanto da Xunta como desas diputacións, porque no 2023 realmente vamos a ter un gran problema, non? Porque xa nos dixeron que a partir dese momento estamos no 2020 co 50%
que temos. Eses obxectivos non se van a dar por cumpridos casi con total seguridade na maioría dos concellos en Galicia. Pero que no 2023 nos está dicindo que a materia orgánica ten que recollerse sí ou sí. Eu espero que a partir de 2019, que xa temos eleccións, os concellos empecen a tomar conciencia dese corto camiño que lle queda para chegar ao 2023. E a partir de aí, si empecemos a facer. E a culpa absoluta, eu creo que o que sobran son técnicos, e fan falta moito máis políticos. Pero nesta sala. Eso é o único que quería dizer. Vale. Mira, me das pie a decir algo que no quería decir. Que es que yo no tengo una fe muy escasa ya en las campañas de comunicación. Vaya por delante. Si hacéis esto en Barcelona, desde luego vendré, porque tal vez parte del problema es que no se ha reflexionado suficiente. Pero aún así, pienso que... Bueno, ¿cuántos años llevamos hablando de los primeros municipios que empezaron con la recogida selectiva de orgánica en España? Pues llevan más de 25 años y la recogida de cristal, o sea, de vidrio, de envases, tal, también otros tantos, ¿no? Por tanto, quien no se ha enterado de alguna forma es que ha ejercido un rol muy activo de militancia ignorante, como se llame, ¿no? Aún así, bueno, voy a tratar de responder. Quiero decir que, aún así, bueno, claro, en las campañas cuando implantas una recogida puerta a puerta es un cambio muy drástico de modelo, y la campaña presenta ciertas singularidades, porque aparte de explicar lo que tiene que ir en cada sitio, que esto lo mismo es en una campaña basada en contenedores, hay algunos elementos que desaparecen, ¿no? En particular, la cuestión es que hay un calendario de recogida, donde típicamente se recogen 4, más habitualmente 3 días la materia orgánica, un par de días los envases, y por lo general es un error recogerlo más, la fracción resto, ¿no? El contenedor, la fracción gris, ¿no? Ahora los últimos que están implantando, muchos de ellos ya están recogiendo el gris, la fracción resto solo quincenalmente, ¿no? Bisemanalmente. Entonces la campaña tiene esta es la principal singularidad, el calendario a comunicar. Otra singularidad es que tienes que asegurarte que todo el mundo tenga en casa el kit básico de separación, que quiere decir el cubo para la cocina, a veces también un cubo para sacar a la calle, cubo para la materia orgánica y cubo para bajarla a la calle, que es un cubo con cierre semihermético, le dicen, para que si se vuelca, pues no, digamos, perros y gatos no puedan acceder al contenido. O sea, los dos elementos principales de la campaña es hacer llegar a todo el mundo este kit, que son básicamente cubos, un imán con el calendario para la nevera, y comunicar bien en la cuestión del calendario, ¿no? Pero, ¿cómo es que el día antes de la implantación el nivel de recogida selectiva en el municipio es del 30, máximo 40%, y al día siguiente es del 60, 70, 80%. ¿Es que se ha comunicado perfectamente? No tiene nada que ver. Es que es un sistema que facilita, induce a que participes en la recogida selectiva. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no te recogen los residuos. Punto, ¿no? Esto es lo que... Y además desaparece el anonimato. Son estos dos elementos lo que explican los
los resultados. ¿Que la campaña tiene que ser buena? Sí, claro, por supuesto. Pero si es mediocre, a lo mejor no vas a estar en el 75, vas a estar en el 70, mientras que con una campaña excelente sin recogida puerta a puerta, pues en vez del 30 estarás en el 35. Por tanto, por eso digo, mi fe en las campañas está pues en el más menos 5%, no en la clave es en el modelo, ¿no? Pregunta para Ignacio. No pago por xeración, non sei se fixeches algún análise ou estudio hasta que porcentaxe é conveniente penar tamén a produción de residuos de envases, non sei xa plástico, cartón, vidro, un pouco para fomentar o principio de reducción, ¿no? Porque cada día estamos nunha sociedade que envasa máis e, por exemplo, na minha casa que tengo compostaxe o único que genero e intento non tirar moito por o pasado, pero ao fin da semana o que genero son envases que acaban por tener o granadero que moitas veces poderían ser evitados, pero o sistema de mercado tampouco me dá opción a non poder usarlos. Vale, a ver, mira, de la lista que os he puesto, ya os he dicho, la mayoría de estos 16 municipios, y creo que en Europa es bastante similar, la mayoría solo graban fracción resto. Claro, cuantos más fracciones graves, más difícil también es el monitoreo, el control, tal, ¿no? Pero yo pienso que hay motivos para grabar también la fracción envases, por los motivos que decías, ¿no? La excesiva generación, etcétera. Y porque es una fracción que si la grabas hay margen para incentivar prácticas de consumo alternativo, ¿no? De reducción de residuos. Y no tiene nada que ver que la graves o que no la graves con el hecho de que tenga o no tenga un esquema de responsabilidad empleada del productor asociado, ¿no? Es decir, Ecoembes, que últimamente ha creado cierto discurso en el tema de pago por generación, por supuesto, no está a favor de que se grave la fracción en envases. Pero bueno, yo que no soy de Ecoembes, pues sí estoy a favor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final se trata de que, como decía, la ley te dice tienes que recaudar de modo que no excedas el coste del servicio. De dónde recaudes es una cuestión de dónde quieres meter los incentivos. Si los incentivos los quieres meter en la fracción resto y envases, pues bien está que los graves, no hay impedimento legal alguno para hacerlo, ¿no? La cuestión es más logística en todo caso, de la complicación añadida de grabar una fracción adicional, etcétera, ¿no? Siempre, claro, la fracción resto tiene que estar más grabada que la de los envases, porque es la prioridad a reducir, la fracción resto, y la más fácil de reducir porque mediante recogida selectiva lo haces, ¿no? Yo solo quería bajar un poco más a nivel ciudadano y decir al final que yo, por hablaba Ignasi, estoy viendo que proliferan sistemas ambientalmente mejores simplemente donde dan los números. Es decir, al final, si no da el número, la gente, si es más caro, no es más comprometida. Esto podríamos extrapolarlo al agua. Si hay un consumo mínimo muy alto, pues habrá un pequeño porcentaje que lo haga por conciencia, pero la gran mayoría dice, total, voy a pagar un mínimo de tanto. Bueno, pues en Cataluña se ha hecho con este impuesto al vertido de incineración, y los concellos han puesto las pilas porque no daban los números. Aquí, ir a Sogama es muy barato. Entonces, ¿para qué voy a gastarme algo que a lo mejor el coste de la implantación es más caro que hacerlo mal? O sea, en el anonimato y en el incentivo, lo decías tú, para mí está la clave. ¿Por qué no pasa la luz o el agua? Porque todos sabemos que viene una factura, hay un contador y se sabe individualmente. Entonces, hasta que no haya, desde mi punto de vista, un sistema que individualice por vivienda, por ciudadano, por negocio, por lo que sea, al final lo que se habla en la calle todos los días es ¿y mi vecino cuánto paga? Pues mi vecino, que no hace absolutamente nada, paga lo mismo que yo. Eso crea una frustración enorme al que lo hace bien por conciencia. Creo que eso es una maniobra que tiene en su mano el ayuntamiento, pero también, sobre todo,
administraciones supramunicipales como la Xunta o incluso el gobierno central. Entonces, al final, funciona lo que dan los números. Sí. A ver, cuando no dan los números, estás en el ámbito de lo que se hace por ética o por voluntad, ¿no? Cuando dan los números, y por eso hablamos de fiscalidad, de la alineación entre el discurso ambiental y económico, es cuando el interesado en cumplir los objetivos ambientales es el concejal de Hacienda y no solo el de Medio Ambiente, ¿no? Y esto es importante en un ayuntamiento. Sí, pedías una individualización, es cierto, no estoy tan seguro que el ciudadano esté tan frustrado porque el de al lado pague lo mismo, no estoy tan seguro porque vas a hacer una encuesta, sales aquí, haces una encuesta, preguntar lo que paga y nadie sabe lo que paga de tasa de basuras, por tanto. Esta individualización es más fácil que se dé a escalas intermedias y, por tanto, a mí no he hablado mucho de esto, he hecho un apunte. El incentivo desde la Xunta, creados por la Xunta, que es vía cánones, recaería sobre los ayuntamientos. Sería una individualización a nivel ayuntamiento y los ayuntamientos son los que pueden también modificar los sistemas de recogida, por tanto yo creo que eso es muy importante. O en el caso de los propios consorcios o mancomunidades, también cómo repartir los costes entre sus integrantes también es un tema muy relevante, pienso. Y son medidas estas de muy bajo coste, ¿no? Administrativo, porque son medidas de tipo legal, ¿no? Bueno, algunha pregunta máis? 2 da tarde, cuestións?